Marta, un saludo al equipo de la radio, de la audiencia, y ya no duermo la siesta, desgraciadamente. Nunca pude, ya mi generación no duerme la siesta. Sí, sí, pero eso tiene también algunos beneficios, doctor, ¿eh? Sí, no, No evidentemente hay que es un dormirse beneficio. mucho, no hay que dormir demasiado. Doctor, nosotros queríamos conocer su opinión. Obviamente me imagino que está siguiendo muy de cerca todo lo que acontece con este tema del acceso a la información y esta necesidad de conocer más, sobre todo en cuanto al manejo de los entes binacionales, y me imagino que, como le decía, está perfectamente al tanto de lo que pasa con la Itaipú. Y bueno, esta acción de la asesoría jurídica, que obviamente no está muy conforme con lo que inicialmente resolvió en su momento un magistrado, y que hizo lugar a la acción de comunicadores, emplazando a la entidad a entregar estos informes en torno al manejo. Queríamos conocer su opinión, cuál es el concepto que tiene usted. Efectivamente, ¿tenemos derecho o no los paraguayos de enterarnos esto que se maneja de una forma incluso casi tan secreta, que son las resultas de las reuniones del Consejo y compañía, que entre paréntesis, según al menos si vemos las actas, parece que tenían 2 reuniones por año, una cosa así realmente, pero es a ese efecto que lo estamos incomodando brevemente, doctor. Sí, efectivamente. En primer lugar, desconozco el taller del fallo. Uh-huh. Pero si ese es el fallo, en términos generales estoy feliz, porque Itaipú y el Estado no son estados separados del Estado paraguayo. Y la ley de acceso a la información pública debe ser cumplida, como el artículo 28 de la Constitución Nacional, y todos tenemos derecho a saber cómo se maneja el dinero público en Itaipú, porque Paraguay tiene autoridades designadas conforme a la Constitución en Itaipú, que pasaron por el Congreso, y el Estado paraguayo tiene representación en Itaipú, así que no es un ente aparte, y yo creo que ya es momento de destapar esa caja negra. Esta sí que es una auténtica caja negra, no como algún programejo por ahí que anda pululando en televisión, ¿verdad? Uh-huh. Sino que esta sí es una caja negra que debe ser abierta, ¿verdad? En ese sentido, obviamente lo que de alguna forma sostienen, y por lo menos en el accionar y la apelación que presentaron contra lo que resolvió el juez Trovato, los asesores de la Itaipú ya adelantan que efectivamente esto debe contar con una autorización de las autoridades del lado brasileño, ¿verdad?, como un ente binacional. Yo creo que no, porque es cierto, el Consejo es una entidad compuesta por consejeros paraguayos y consejeros brasileños, uh-huh. Pero nosotros tenemos derecho a saber cómo actúan los consejeros paraguayos ahí. Entonces, por la ley de acceso a la información pública, y hay que recordar que la Constitución Nacional está por encima de los tratados incorporados a nuestro derecho positivo, en este caso el Tratado de Itaipú, uh-huh. y todos los protocolos y anexos. Uh-huh. Entonces, la Constitución está por encima. Entonces, el cumplimiento de la Constitución, no solamente de la ley de acceso a la información pública, que sí está bajo los tratados, tenemos derecho a eso. Así que yo estoy a favor de un fallo en ese sentido. No conozco los términos, no conozco los detalles técnicos, formales, considerando, resuelve, etcétera, sí, etcétera. Pero estoy de acuerdo con el concepto. Y por fin empezamos a tener magistrados valientes en el Poder Judicial que hagan cumplir la Constitución. Uh-huh. Básicamente decía el juez Guillermo Trovato en alguna parte que la ley vigente, la 5.282, en este caso de acceso a la información pública, contra esta legislación y normativa, de hecho el ente binacional no accionó nunca. O sea, la misma está totalmente vigente para todos, ¿verdad? Y ellos no lo hicieron en ningún momento. Es parte de la defensa, o por lo menos es parte de su argumentación en lo que resolvió en torno a esta necesidad de entregar estos informes. Sí, efectivamente. Resulta que para que no se aplique la ley, uh-huh. al Itaipú, ellos
tienen que conseguir que se declare inconstitucional e inaplicable la ley. Creo que también hay una acción al respecto que hizo la ITIPU, pero creo que aún no está resuelta. Entonces, al no estar resuelta, la ley está vigente, y al estar vigente tiene que cumplir la ley. O si no, es desacato. Entonces, entiendo yo que esta acción de la que me hablas, quiero entender, se marca justamente en el sentido de oportunidad. La oportunidad que la mora de la justicia en pronunciarse con respecto a la acción de inconstitucionalidad le da a este grupo o esta organización agremiada de periodistas a pedir que ITIPU provea eso, ¿verdad? Exacto. Y el juez, efectivamente, quiero entender lo que hizo el juez sin mirar el texto, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Quiero entender que el juez dice, la ley está vigente. Exacto. Tiene que cumplirse. Entonces, cúmplase la ley. Entonces, ¿y por qué la ley está vigente y tiene que cumplirse? Porque si bien fue accionada inconstitucionalidad, hasta donde yo escuché, porque no me consta tampoco personalmente, si bien fue accionada, no hay resolución judicial de la Corte que declare inconstitucional ni que suspenda los efectos de la ley. Entonces debe cumplir, y el juez lo que está haciendo es aplicar la ley que está vigente. Obviamente. Él señala en una parte, en un párrafo, dice con respecto a la misma ley, que afecta a las entidades binacionales, sobre todo en su artículo 2, numeral 1 y en el inciso 1. O sea que claramente incluye también a la entidad binacional entre todos los organismos estatales sujetos a los mecanismos de control, ¿verdad? Sí, justamente porque por fin tenemos ley al respecto. Por fin conseguimos que se tengan leyes que abran estas cajas, realmente cajas negras, que son ITIPU y así está Estado dentro del Estado, que han conseguido dictámenes en favor de abogados sastres que hacen a medida, esto sí que hacen a medida, de los intereses de los capitotes de las binacionales por sumas de dinero millonarias que reciben a través de sus dictámenes. Entonces se ha conseguido romper eso por la presión ciudadana, por la presión mediática, por la presión de los medios, por las redes sociales, y se ha visto obligado el Ejecutivo a promulgar. Y bueno, esta es una conquista ciudadana traducida a través de representantes políticos que están en el Congreso, que por fin consiguieron esto, ¿verdad? Entonces, lo que están tratando de hacer ahora la autoridad de por vía judicial, declararla inconstitucional. Pero como también en la Corte hay renovación, hay nuevos ministros que ya tienen otra sintonía que la lapicera del Poder Ejecutivo. Entonces también ya no sacan como antes las medidas cautelares favorables al poder de turno, como sacaban medidas cautelares mientras tanto se resuelve la cuestión de fondo. Ustedes se acordarán aquel fallo por el cual se le permitió a Nicanor Duarte Frutos ocupar la presidencia de la ANR por unos minutos. Exacto. Ustedes recordarán aquel fallo por el cual le quisieron hacer jurar Duarte Frutos, gente de espinazo flexible, ¿verdad? Que integraba la Corte, violando la Constitución. Ya esos fallos no vienen tan fáciles hoy en día, Marta. Ya hay otros componentes en la Corte que, si bien a lo mejor todavía no hacen nacer esa justicia que queremos, la están engendrando. Entonces cambia un poco ya el panorama también de las barbaridades que se planteaban del poder político de turno ante la Corte, que salían automáticamente. Claro, y se nota, Arturo Garoso, soy doctor, y se nota mayor coraje también en los administradores de justicia actualmente. Así mismo, aparte que tenemos activistas sociales, gremiales muy importantes, como María Esther Roa Correa, que está activando, que está llevando un monitoreo de las causas, que informan la opinión pública a través de las redes sociales. Hay otra también, hay de Vera, hay otras, ¿verdad?, de gente que lidera eso, que yo creo que está poniendo presión a la Corte, y hay un nuevo talante, como se llamaría, de algunos ministros de la Corte, entre los cuales hay que citar a Ramírez Cambia, Eugenio Jiménez, Martínez Simón, Carolina Llanes,
Y por qué no también en algunos casos así al propio Diesel, ¿verdad? Aunque Diesel tiene sus detractores, ¿verdad? Pero ya es otro talante versus el viejo tipo de la corte, que era un defensor acérrimo del statu quo y que ha tenido mucho beneficio del poder político de turno, ¿verdad? Exacto. De hecho, esta medida, por lo menos la acción ya fue apelada por la Itaipú Binacional, y según consta en el documento señala que esto agravia a la Itaipú, la resolución recurrida, a la que consideran injusta porque supuestamente lesiona disposiciones constitucionales, desconoce disposiciones elementales de un tratado internacional aprobado por una ley nacional vigente, y además por contener evidentes errores. Está en latín, ¿verdad? Obviamente. En este caso sería un error indicando, es lo que señala básicamente la redacción y la presentación, en este caso, de los representantes de la entidad binacional, o sea que apelaron la medida por de pronto. ¿Quiénes son los abogados que firman esa? Y básicamente firmó Óscar Bogado Rolón y Robert Santa Cruz Galeano. Ah, ya. Porque de la acción de inconstitucionalidad firma el estudio Mendonca. Sí, señor. Sí, entonces, quería saber nomás si esto también firmaba el estudio Mendonca, ¿verdad? Para saber nomás, no, una cuestión de información. Sí, señor. Así que, no. Realmente, por eso te digo, yo creo que es muy importante el fallo del juez Robato. Aprovecho para felicitarle públicamente y lo haré también cuando le vea, ¿verdad? Porque necesitamos magistrados valientes. Claro. Y justamente tengo un concepto que si te ayudaron para llegar al Poder Judicial, muchas gracias, y a partir de ahí tu mejor agradecimiento es ser buen magistrado. Esa es la manera de actuar de los ministros de la Corte de los Estados Unidos, la Corte Suprema. Y así deben actuar nuestros magistrados, y es hora que lo hagan. Así que estoy muy contento con esta comunicación que me están haciendo, y espero que la Cámara de Apelación esté a la altura del fallo dictado por este juez, que sean valientes y que actúen igual. Claro. Además, acá llama mucho la atención que la binacionalidad que argumenta la Itaipú es muy selectiva, porque nadie consulta del lado paraguayo al lado brasileño los gastos sociales que va a realizar, por ejemplo, ¿verdad? No se necesita ninguna autorización del otro lado. Para ciertas cuestiones, sobre todo de transparencia cuando se habla, es que buscamos por el lado paraguayo, mantener el secretismo respecto a lo que ocurre en la hidroeléctrica. Sí, así mismo. Resulta que creen que la democracia tiene que ser nada más que elecciones, cambiar de representantes y tener libertad a las urnas y que haya libertad de prensa. Pero la democracia implica también conocimiento del pueblo de cómo se manejan los estamentos en los cuales el Estado tiene representantes, como en este caso las binacionales. Entonces, en algunos lugares la democracia no llegó, la vigencia de la Constitución no llegó, y se han aprovechado de poder fáctico y de magistrados venales, prevaricadores, destinazos flexibles, ventajistas, que le han dicho sí a todo. Pero ahora, muchos de ellos que son jóvenes o que son docentes o que tienen autonomía y que tienen un prestigio ya que defender y que ven un nuevo Paraguay que, a pesar de todo, van haciendo a fuerza, entonces se animan ya a dictar fallos. Por eso que creo que es trascendente este fallo, y felicito, repito, a los magistrados intervinientes. Espero que los magistrados que van a intervenir estén a la altura de las circunstancias, y también a la organización de periodistas que planteó esto. Y vamos a ver, porque todavía no está firme y ejecutoriado, así que ¿qué significa eso? Que el fallo fue apelado, entonces no se puede ejecutar, ¿verdad? Claro. Pero vamos a esperar que la Cámara lo firme y en base a eso tener la aplicación efectiva. Claro. Vayamos ahora por último a la otra caja. Otro accionar que va a necesitar de mucha valentía también. Que se trata básicamente, esta es otra consulta, otra inquietud que tenemos, incluso a nivel técnico jurídica, ya lo convocamos, doctor, porque necesitamos interpretar
¿Qué puede acontecer con respecto a una querella contra, en este caso, la diputada Katia González? Bueno, ella tiene un antecedente de conflicto, por llamarle, incluso la persona que la querella tiene una denuncia, una orden de restricción. Sí. Y ella es denunciada, en este caso, por injuria grave. No hay muchos antecedentes de proceso, sobre todo por este tipo de acusaciones contra parlamentarios y menos mujer, ¿verdad? Porque en este caso la denuncia que ella hizo es sumamente delicada y era por una cuestión de violencia hasta de género. Ella decía que era coaccionada, en este caso... Ella habla de una violencia política en realidad. Sí. Porque recibió amenazas de todo tipo de parte de este señor, del empresario arenero de Villa Elisa. Bueno, ese empresario le querelló a ella. Sí, señor. Básicamente ahora sí presentó una querella contra la legisladora. Esa querella es una acción penal privada. Es una acción, ¿qué significa eso? Que un particular afectado recurre a la justicia, al foro penal, para decir, me injuriaron, ¿verdad? Entonces no es una acción penal pública, el fiscal no interviene ahí. Definitivo. O sea, no inicia el proceso, ¿verdad? Entonces ahora esa querella tiene que avanzar y de acuerdo al proceso podrá pedirse o no el desafuero de la parlamentaria para someterse a la justicia, si amerita la evolución del proceso, ¿verdad? Obviamente que... ahí también tengo entendido que en algún momento se planteó la pérdida de investidura, tímidamente, pero no se llegó a tratar, de la diputada Katia González por este tema, ¿verdad? Tengo entendido, políticamente hablando. Sí, señor. En la Cámara de Diputados creo que se planteó eso. Sí, señor, sí. No llegó a tratarse. Hubo un pedido, pero no se llegó a tratar, ¿verdad? Entonces creo que políticamente ahí no hay mucho que decir por el momento. Hay que esperar que evolucione la querella. Resulta que cuando uno ha afectado por una publicación, tiene dos vías. La vía penal, que es la acción penal privada, en este caso querella puede ser difamación, calumnia, injuria, en este caso injuria. Y también la vía civil, que es la indemnización por daño moral, de daño y perjuicio, ¿verdad? Es una acción civil donde se pide un resarcimiento económico por daño emergente, lucro cesante, dinero que dejaste de ganar, etcétera, etcétera. Entonces, algunos van por la vía penal primero, buscan una condena y después van por la vía civil, otros van por la vía penal solo, otros van por la vía civil sola. Entonces, esta es una vía penal que hay que ver cómo evoluciona, porque yo no sé el contenido del texto, del escrito de la querella, ¿verdad? Pero de acuerdo a eso también se verá, ¿verdad? Porque también hay un precedente de esto que es importante recordar, el caso de la señora Sara Parquet de Ríos contra Alfredo Jaeli. Sara Parquet de Ríos le demanda a Alfredo Jaeli por daño moral, indemnización de daño y perjuicio en el foro civil, por expresiones vertidas por Alfredo Jaeli en un programa de radio, creo que Radio Ñandutí, si mal no recuerdo, contra Sara Parquet, que a la sazón era esposa del presidente del ministro de la Corte, Bonifacio Ríos. Y con el tiempo le ganó la demanda civil. Y Alfredo consiguió que los honorarios del abogado Alfredo pague el Senado, con mi voto en contra, mi solitario voto en contra. Porque eso no sabíamos. Eso no recordábamos. Eso se nos pasó. Te cuento, yo era senador y le ganó la demanda Sara Parquet y los honorarios del abogado, él llevó al Senado y yo voté en contra porque dije que el senador Jaeli había hecho esas manifestaciones no como senador en el Senado ni en ejercicio de sus funciones, sino particularmente en una radio, y que él tenía que afrontar la cota del juicio. Y yo fui el único que votó. Todas las bancadas votaron a favor y el Senado le pagó los honorarios a su abogado y yo voté en contra. Ya me imagino que no recuerda cuál habrá sido el monto, ya por una cuestión de curiosidad nada más. No recuerdo el monto, pero es cuestión de averiguar porque es público. En el Senado se te aprobó decisión, pagó el Senado eso.
Ajá. Allá por el año 2012 o 2011, no recuerdo bien, Ujú. apagó. Entonces te cuento que hay precedentes de acciones que plantean particulares que prosperan contra parlamentarios. En este caso no se activan los fueros, no funciona así definitivamente, ¿eh? No, en lo civil no. En lo civil no hay necesidad de desafuero. En lo penal también no habría necesidad. Yo soy del criterio que el magistrado solamente tiene que pedir el desafuero de un senador o un diputado cuando es un presunto delito cometido en ejercicio de sus funciones de senador o de diputado, aunque la ley le libera responsabilidad, en este caso al senador o diputado que lo haga, pero relacionado a sus funciones. Y no por otro hecho, por ejemplo, haber sido intendente antes, haber falcado la municipalidad, haber sido ministro, haber defraudado las arcas públicas y después senador o diputado y se pide su desafuero. No. Los magistrados tienen que seguir el proceso, pero ¿qué pasa? No hacen porque dicen que el jurado le va a destituir. Lo dijo un juez en un programa de radio. Me dio la razón. Entonces yo te digo que lamentablemente el desafuero no procede en estos casos como debería proceder. Ajá. O sea, no se aplica como se debería aplicar, pero yo creo que en el caso de la diputada, probablemente, si evoluciona en el sentido que puede querer la querella de particular, podría llegar un momento que se pida el desafuero de ella. Ajá. Para afrontar, para poder ella, podamos suponer que avance el juicio y ella tenga que afrontar por lo que vienen aplicando los jueces y por lo que vienen haciendo los parlamentarios. Yo creo que tendría que plantearse el desafuero de ella más adelante. Ajá. Que no implica que deje el cargo, vamos a aclarar. Sí. Sino implica que afronta el proceso penal como cualquier ciudadano. Entendemos. Esto también es importante porque cuando dicen no le van a desaforar implica que deje el cargo. No, sigue en el cargo. Lo que sí tiene evidentemente es una clara consecuencia política. Puede tener una consecuencia política, un factor de presión, así como el proceso contra Efraín Alegre, por si por ahí hay condena, ¿verdad? Uh-huh. Ojo con eso, que los condenados no pueden ser candidatos. Entonces tal vez ahí podamos encontrar la razón de por qué el proceso de Efraín Alegre va avanzando, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno, entonces, claro. No sé, por eso te decía incluso Arturo, el momento y las condiciones en las que se plantea sobre una persona que tiene básicamente incluso una orden de distanciamiento. O sea, básicamente este señor no tiene que acercarse, por ejemplo, a la diputada. Y si se corroboró el hecho de agresión en algún momento, incluso verbal, y si esto tiene andamiaje, realmente genera muchas dudas, ¿verdad? Porque es una situación casi hasta controvertida, ¿verdad? Así mismo, hay que ver un poco, porque últimamente también abundan las acciones penales que buscan otro tipo de connotación, ¿verdad? Así que hay que ver un poco bien de qué se trata esto. Ya es una polémica que he seguido parcialmente, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad que es un tema interesante, pero como el día a día nuestro a veces nos obliga a trabajar la profesión. Y otro coste que últimamente me enteré anoche, es un programa de televisión que ejercer la profesión es avalar, haya sido. Anoche me enteré que uno cuando dictamina algo avala cosas, haya sido. Por eso te digo, hay muchos margen también para ganar dinero con juicio e indemnización de daño y perjuicio por daño moral, etcétera, etcétera. Te cuento que se vuelve interesante también cuando publican cualquier cosa sobre uno. A veces uno puede hacerse rico, sí, por los errores de otros, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga. Exactamente, así mismo. Dijeron que usted, ahí en la caja negra, que usted legalizó un negocio clandestino como las máquinas tragamonedas y que supuestamente genera eso $1 millón de ganancia mensualmente al margen de la ley. Eso es un disparate, porque te cuento cómo fue eso. Sí. Una empresa me pide un dictamen constitucional, un dictamen jurídico sobre una resolución de CONALSAR, ¿verdad? Y su vigencia legal. Uh-huh. Una empresa que no es la que citaron ayer en el programa. Otra empresa. Yo le hago el dictamen como corresponde, como cualquier cliente, ¿verdad? Le cobro lo que corresponde
Y resulta que ahora traen aquel dictamen que yo hice a una empresa particular y dicen que gracias a mi dictamen, Conaxar, que es este oficial, se respaldó mi dictamen para actuar como actuó. Pero Conaxar ya actuó antes, así su resolución anterior a mi dictamen, y la empresa a la cual le hice el dictamen no es la misma de la que ellos hablan. O sea que ni en eso Entonces, acertaron. directamente esto se llama difamación, calumnia, injuria. Y se llama daño moral también, porque yo ejerciendo mi profesión, soy difamado, soy calumniado, pues yo no puedo avalar nada. ¿Cómo yo voy a avalar? ¿O acaso yo soy Dios para que mi opinión sea escuchada y oren los fieles actúen en consecuencia? Es un disparate total. Entonces acá, esto tiene una connotación grave, Marta y Arturo. Yo soy abogado del grupo 5 días en la demanda que le hizo Banco Baza, entidad financiera vinculada a los medios de comunicación que ayer difundieron esto. Yo soy la contraparte. Entonces esto es una coacción contra un abogado contraparte de las empresas de Cartes. En un caso particular de ellos. Exactamente. Entonces es bastante grave porque ellos pretenden coaccionar al abogado de la contraparte con publicaciones de este tipo. Es lo que parecería ser, ¿verdad? Claro. Porque si no, no se le podría dar una connotación de este tipo a un dictamen hecho a un particular. Y casualmente tapan la parte del dictamen en la que me dijo a otra empresa que no es la empresa que recibe los beneficios de esta resolución, O sea, directamente. Una burda manipulación. Una burda manipulación. Entonces, por eso te digo que es bastante grave, pero yo también tomo esto como que estamos bien, porque dice que hay encuestas en las cuales ya en mi rol político estoy bien posicionado, y eso parece que les preocupa, porque aquellos que no pueden comprar, pues les preocupa mucho a cierta gente. Ajá. O sea que está en la línea. Parece que mi posicionamiento en las encuestas es lo que parece que les preocupa realmente. Ese es el fondo de la cuestión. Ahí bueno, pues ya vas a poder tener un poco más de fondo para la campaña si hay una acción judicial de tu parte. Y vamos a ver, porque resulta que esto también maneja la justicia. Claro, ajá, Entonces, también. es difícil, ¿verdad? Y pero estuvo- es una, como se dice, me encantan los desafíos, quiere decir que andamos bien, por eso se preocupan de nosotros. Exacto. O sea, vos estás en la línea de Efraín, De Katia, es como para comenzar a preocuparse. Sí que... Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Resulta que si no podemos, entonces por eso el cargo de fiscal general del Estado y ministro de la Corte es uno de los cargos más apetecidos por los entornos políticos, porque ahí podés evitar que te investiguen, que te condenen, que te imputen, que te acusen, y también poder hacer que a otros le imputen, le acusen, le investiguen, le condenen, o evitar que te demanden. ¿Verdad? O te demanden por daño moral o que te querellen por difamación, calumnia e injuria, ¿verdad? Porque ya se sabe que la justicia maneja vos, pues. Claro, y a propósito de ese, muy a propósito de ese manejo, muchos criticaron la actitud del fiscal Rodrigo Estigarribia en el caso del tema de la gobernación. No impulsó ninguna acción, no se constituyó en la gobernación, absolutamente nada. Lo único que dijo que ya está investigando. Bueno, no solamente ese caso, ¿verdad? Ese caso es ahora. ¿Sí? El caso Petrobús. Sí, exactamente. El caso Messer. Sí. El caso Messer, el caso Metrobús, ¿qué me decía esos casos? No hay nada. Sí. Claro, y sin embargo el Banco Central le sanciona al BNS por no haber informado esas operaciones, y renunció el ex miembro del Banco de Fomento, renunció ahora el presidente del Banco de Fomento hace poco, y la justicia no dice nada, la fiscalía no investiga nada. ¿Qué pasó con eso? Sí, muy cierto. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo, la paciencia también. Valiosísimo tiempo. Sí, porque en realidad le hablamos bastante. Y bueno, y su opinión siempre, con respecto a muchos temas. Sí, obviamente que ilustra. Claro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de que tengan una muy buena tarde a disposición permanente. Gracias. Gracias. Encantadísimo. Placer. Hasta luego. Igual. Lo escuchaste aquí en PDS. Al abogado